Bárbara. Hola, bienvenidos a todos. Veo que se están conectando. Mi nombre es Francely Sánchez. Voy a ser su moderadora de hoy. Eh, y bienvenidos a esta nueva serie de aprendizaje ECO de enfermedades crónicas del corazón, fortaleciendo el manejo de condiciones crónicas, especialmente diseñadas para ustedes, médicos primarios y profesionales de la salud, eh, que están comprometidos con el mejoramiento de sus pacientes. Estamos contentos de tenerlos aquí, donde vamos a aprender distintas estrategias, prácticas basadas en evidencia para apoyar el manejo de estas condiciones cardíacas. Prepárense para aprender, compartir y crecer en esta comunidad virtual. Antes de comenzar, les invito a que se vayan presentando en el chat. Yo estaré comenzando, ¿verdad? Mi nombre es Francely Sánchez, como ya le mencioné. Eh, Tengo un background soy enfermera graduada y recién soy salubrista, eh, egresada del recinto de ciencias médicas y trabajo acá en el Fideicomiso de Salud, el Instituto de Salud Pública. Por favor, pueden utilizar el chat para presentarse, nombre, especialidad, lugar de trabajo y municipio. Nos encanta, ¿verdad?, conocer de dónde vienen, cuál es su área de expertise. Eh, Esto nos deja saber un poquito más eh, sobre quién nos están viendo hoy, quién van a estar aprendiendo con nosotros. Mientras se van presentando en el chat, voy a estar también haciendo una pregunta de icebreaker o de rompehielo. Así que, ¿qué factores cree que contribuye más a las enfermedades cardíacas o cardiovasculares en Puerto Rico? Pueden contestarlo a través del chat o encender rapidito el micrófono y dejarnos saber qué factores cree o cree usted que contribuye a las enfermedades cardiovasculares en Puerto Rico. Obesidad, estilos de vida, obesidad, herencia genética, la alimentación, nos dice Yajaira Colón. La vida sedentaria, nos comenta la señora Torres. Dieta alta en grasa, el fumar, el estrés, ¿sí? Estrés. El estrés, alimentación. Aida Rodríguez nos dice estrés, ansiedad, alimentación, sedentarismo, estrés. Muy bien. Se nos está escapando el sueño. Cuando no cumplimos esas horas de sueño, eso también puede ser muy importante para esas condiciones. Saludos, Luis Rosario, educador en salud pública y profesor de la Ana G. Méndez. Bienvenido. Vamos a pasar con la agenda de hoy. Tenemos la introducción, la bienvenida, las guías generales. Voy a hablar un poquito sobre el proyecto TTOP, la metodología ECO, los créditos de educación continua, las métricas de evaluación, pre-prueba, la didáctica por Rachel y la posprueba, preguntas, el caso clínico que nos va a hablar un poquito más Xiomara, la encuesta de satisfacción y los anuncios de cierre. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Así que las guías generales de esta serie, los invitamos a encender sus cámaras. Queremos conocerlos. La participación debe ser una activa, compartir sus experiencias y escribir en el chat en cualquier momento durante la sección sus dudas o sus preguntas.
Antes de continuar o de mencionarles un poquito de nuestro proyecto, eh, por ahí ven a mis compañeros, el mismo fondo que yo tengo. Saludos. Ellos son mis compañeros, son coordinadores de proyectos. Liz Mariel Tirado es nuestra gerente de proyectos y la directora de esta división, la señora Leslie Mas. Creo que hoy no está con nosotros, no. Pero más adelante en las próximas secciones ella se estará conectando y la pueden conocer. Mm, ok, vamos a hablar un poquito sobre el TTLP. Es um, básicamente es Telemedicine Technology Enabled Learning Program. Es auspiciado por HERSA. Los objetivos de este proyecto es conectar especialistas de centros académicos con proveedores de atención de salud en zonas rurales, cumpliendo con la meta de facilitar la transmisión de mejores prácticas y aumentar el acceso de los pacientes a servicios de salud de calidad. Dentro de este proyecto tenemos distintas iniciativas. Tenemos este proyecto ECO, esto es lo que estamos haciendo hoy, estas secciones virtuales interactivas. Además de eso, tenemos la biblioteca digital o la librería digital, el aprendizaje a distancia, que ahí también podemos añadir algunos webinars y algunas otras educaciones, y nuestro directorio de proveedor en telemedicina. Ahí están varios médicos eh, que trabajan la telemedicina. Nuestra metodología ECO, para que sea un poquito una imagen más visual, pues nosotros buscamos ese equipo, esos expertos que le estará compartiendo la información a los médicos primarios o de atención primaria, también profesionales de la salud, enfermeros, psicólogos, etcétera. Esa información actualizada, esas prácticas basadas en evidencia se pasan a los pacientes, se aplican a los pacientes para un mejoramiento. Eh, y esto es lo más importante, es que esta metodología, el aprendizaje es basado en casos reales que traen los mismos participantes. Tiene 4 principios metodológicos, que sería aplicar tecnología para aprovechar esos escasos recursos que actualmente sucede en este país, compartir buenas prácticas para reducir las disparidades, estos estudios de caso para facilitar el aprendizaje y dominar esa complejidad eh, que es el ser humano, es muy complejo. Estos casos, al ser reales, pues va más de lleno a lo que sería ese mejoramiento del paciente. Y bases de datos para monitoreo y resultados. Los créditos de educación continua, estamos en la espera de aprobación, pero sometimos para enfermeros médicos, enfermeros generalistas, educadores en salud, nutricionistas, dietistas y enfermeros especialistas. Lo importante de esto es completar el formulario de registro y pues la participación activa en las secciones, ese envío de casos, esas cartas encendidas. También nosotros tenemos métricas de evaluación. Eh, para evaluar el conocimiento y el aprendizaje, realizamos una pre y una post prueba. Luego, al finalizar la sección, realizamos una encuesta de satisfacción. Ahí queremos conocer, ¿verdad? Cómo fue esa sección, cómo fue el experto y todo lo demás. Luego de la sección tenemos evaluación de comportamiento. Ahí evaluamos al primer mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Estos cuestionarios los estarán recibiendo desde la plataforma IECO. Y los Quality Improvement, esas son algunas secciones alternas que se le estará realizando ese cuestionario. Aquí Alexandra, mi compañera Alexandra, estará hablando un poquito sobre Quality Improvement
y ella le estará diciendo todos los detalles. Gracias, Francelis. Buenas tardes a todos. Como dijo Francelis, mi nombre es Alexandra. Aquí en el Instituto de Salud Pública trabajo como evaluadora y durante esta serie voy a estar apoyando los procesos de Quality Improvement o mejoras de calidad. Como hemos hablado antes durante esta introducción, el modelo ECO busca crear unas comunidades de aprendizaje para compartir conocimientos prácticos y basados en evidencia. Nuestra meta es que las estrategias que se discutan durante la serie para manejar las enfermedades cardiovasculares, ustedes las puedan implementar directamente en la práctica clínica y puedan recibir apoyo de nuestros expertos sobre cómo implementarlas. Para esto vamos a tener espacios en sesiones alternas que le vamos a llamar espacios de Quality Improvement y durante estos espacios los utilizaremos para llenar una encuesta o tener diálogos donde podamos discutir sus experiencias positivas y áreas de oportunidad con las prácticas que se presenten. Más adelante durante la serie le vamos a ir dando detalles, pero esto es solo un adelanto para que estén pendientes de que esto va a estar sucediendo. Y adicional, queremos mencionarles que durante la serie tenemos unas colaboraciones especiales con algunas clínicas en Puerto Rico y esas clínicas asignan un personal o dos personas para que participen directamente de nuestra serie y le proveemos un incentivo de participación y las clínicas nos pueden compartir datos sobre su experiencia durante la serie para ayudarnos a mejorar. Así que esta oportunidad todavía está abierta y si les interesa participar, pueden comunicarse a nuestro cuadro telefónico 787-523-5879 y en el cuadro telefónico puede indicar que le interesa colaborar con el eco de enfermedades cardiovasculares. O también pueden escribir a nuestro correo electrónico asistencia@prpht.org. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat y se las haremos. Le haremos llegar la respuesta. Así que ese sería el resumen. Muchísimas gracias, Francelis. Gracias a ti. Ahora sí, la preprueba eh, estará saliendo un pop-up y tienen tres preguntitas antes de comenzar este aprendizaje de hoy. Si no les sale el pop-up, pueden darle donde dice false y ahí le sale preprueba. Están contestando. Ok, ok. Nos faltan un poquito de... Ok, siguen contestando. Perfecto. Bueno, faltan como 10 personas para que completar todo, el 100% de las personas acá. Eh, para el día de hoy tenemos la sección Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares en Puerto Rico. Esto será por la epidemióloga Rachel Millán Rodríguez. Eh, Rachel tiene un Master Science en epidemiología, así que Rachel,
¿Estás por ahí? Te veo, te veo. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas entonces con tu presentación. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí. Súper. Sí. Vale, pues buenas tardes. Vamos a estar hablando hoy un poco de la epidemiología de enfermedades cardiovasculares y saben que las cerebrovasculares pues están dentro de esa sombrilla de las cardiovasculares, así que vamos a hablar también de las enfermedades cerebrovasculares en Puerto Rico. Vamos a ver varias estadísticas y datos, así que bear with me mientras vemos entonces, ¿verdad?, cómo están esos datos y esos niveles de enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Les hablo un poquito de mí. Mi nombre es Rachel Millán Rodríguez, como les habían comentado. Tengo una maestría en ciencias en epidemiología y también soy bióloga celular molecular. He trabajado en estudios clínicos, he trabajado en proyectos de enfermedades crónicas y también de enfermedades infecciosas, y también en entornos clínicos, hospitales, salas de emergencia y en entornos comunitarios, como mi rol actual, que es como líder de equipo de enlace comunitario en el Instituto de Salud Pública. Ahí está mi correo electrónico por si acaso quieren contactarme por alguna razón, y no tengo en este momento ningún conflicto de interés que reportar. Les presento un poco de la agenda de hoy de esta presentación, de esta didáctica. Vamos a hablar un poco sobre la carga de la enfermedad, ¿verdad? De las enfermedades cardiovasculares, tanto a nivel global como a nivel de Estados Unidos y enfatizando en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre esas disparidades que están causando que algunos grupos tengan mayor prevalencia o mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver factores de riesgo, vamos a ver sobre el estado de la salud cardiovascular en jóvenes en Puerto Rico y al final vamos a hablar un poco sobre prevención también. Los objetivos de aprendizaje de esta didáctica van a ser describir las tendencias de la carga de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular en Puerto Rico, interpretar datos epidemiológicos locales para identificar poblaciones clínicas con mayor riesgo, e identificar acciones clínicas prioritarias para la prevención primaria y secundaria de enfermedades cardiovasculares. Y ahora entramos de lleno, ¿verdad?, a hablar sobre lo que son las enfermedades cardiovasculares. Esto es un repasito, yo estoy segura que ustedes lo saben, pero vamos a repasar un poco, siendo esta la primera sesión de este eco, de esta serie, pues, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares, verdad? Y pues nada, básicamente son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Es una sombrilla de enfermedades, ¿verdad? Y entre estas hay otras más, pero entre estas están la cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la arteriopatía periférica, cardiopatías congénitas, entre otras. Y Dejamos al de del escucharte. corazón. Se eh, fue un poquito el audio, sí. y esto se debe, ¿me escuchan bien? Sí, ya volvió. Sí. Ok, ya me escuchan bien, perfecto. Vuelvo, la cardiopatía isquémica es una reducción del flujo sanguíneo al músculo del corazón y eso se debe a que se estrechan un poquito de esas arterias coronarias. Y los accidentes cerebrovasculares, que son los derrames cerebrales y los strokes, pues es una obstrucción del flujo de sangre a una parte del cerebro o cuando se rompe un vaso sanguíneo en el cerebro. Y estos accidentes cerebrovasculares sabemos que causan daño o causan muerte en algunas partes del cerebro. Ok. Si vemos acá, se me movió esto aquí un poquito. Ok, si vemos acá la carga global, pues en términos de mortalidad a nivel global para el 2021, ¿verdad? Estos son datos del 2021 de la Organización Mundial de la Salud. La primera causa de muerte en el mundo eran la enfermedad isquémica del corazón o esas cardiopatías isquémicas y eran responsables del 13% de todas las muertes en el mundo.
Y si vemos acá, ¿verdad? Y entonces los accidentes cerebrovasculares eran la tercera causa de muerte. Y si vemos acá en esta gráfica que les presento, que es de la Organización Mundial de la Salud también, podemos ver en primer lugar esas cardiopatías isquémicas y podemos ver, bien importante, el aumento que hemos visto en cantidad de muertes, ¿verdad? Anuales. Entre el 2000, que es la bolita blanca, y el 2021, que es la bolita gris más oscura. Y como han aumentado esa cantidad de casos, ¿verdad? Esta fue la cantidad de muertes durante el año 2000 y hasta acá llegaba la cantidad de muertes durante el 2021. Así que vemos que desde el 2000, la enfermedad que ha causado, ¿verdad? Que ha tenido un mayor aumento en cuanto al número de defunciones correspondientes a ella son la enfermedad isquémica del corazón. Cuando vemos los accidentes cerebrovasculares, pues representaron, ¿verdad? Una proporción considerable también, como el 10% de todas las muertes a nivel global. Así que también, pues son dos enfermedades que tienen una carga importante. Sabemos que la carga de la enfermedad se mide tanto en mortalidad como en morbilidad. Así que también le traje los DALYs, que son los Disability Adjusted Life Year o años de vida ajustados por discapacidad, y es una medida que usamos en salud pública para entender la carga de enfermedad o básicamente cuánta salud pierde una población por una enfermedad específica. Nos gusta utilizar esa medida porque combina tanto mortalidad como morbilidad en términos de años de vida perdidos por muerte prematura y y años vividos con discapacidad por una enfermedad específica. Este, pues vemos los DALYs aquí, esa medida de DALYs para el 2021 en términos de carga global, y vemos que la enfermedad isquémica del corazón está en el segundo lugar de las enfermedades que más años perdidos por enfermedad causan, y los accidentes cerebrovasculares están justo debajo como tercera causa. Así que vemos que son dos enfermedades con una causa, con una carga, perdón, global bien fuerte. Si nos movemos a Estados Unidos, las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte y los accidentes cerebrovasculares en este caso son la cuarta causa de muerte. Eh, y si vemos los DALYs, ¿verdad? Para el 2021, enfermedad del corazón, segunda causa o segunda enfermedad que más años de vida perdidos por enfermedad causaba, y los accidentes cerebrovasculares eran la novena causa. Me voy a mover a Puerto Rico. Y si vemos en Puerto Rico, seguimos con que enfermedades del corazón son la primera causa de muerte. En Puerto Rico, aproximadamente una de cada cinco defunciones son atribuidas a enfermedades del corazón. Y la sexta causa son los accidentes cerebrovasculares. Estos son datos del 2022. Eh, la quinta causa en el 2022 era COVID. Sabemos que accidentes vasculares ya a este punto debe estar más arriba, debe estar por lo menos en la quinta, porque esa mortalidad por COVID ha bajado. Así que accidentes cerebrovasculares ya debe haber subido nuevamente por lo menos a esa quinta posición. Y en términos de prevalencia en Puerto Rico, estos son datos del BRFC, que es una encuesta, ¿verdad? Es autorreportada. Es un cuestionario que le hacen a una muestra de personas en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos también. Y el 7,4% de las personas encuestadas reportó haber tenido alguna enfermedad del corazón o algún infarto al miocardio. Si miramos aquí entonces en términos de disparidades, en Puerto Rico, hay varios factores que afectan a que una persona desarrolle o no una enfermedad cardiovascular. Este, y podemos estar viendo en estas gráficas que más o menos overall, pues hay, ¿verdad? Podemos ver la tendencia overall de enfermedades cardiovasculares desde el 2011 al 2021, y vemos que en términos de género están más o menos iguales esa tendencia y se mantienen más o menos iguales esos rates.
cuando vamos a educación, a esa categoría de educación y dividimos a ese grupo de personas por nivel educativo, vemos que las personas con menor nivel educativo o nivel educativo más bajo tienen una prevalencia de enfermedades cardiovasculares mucho más alta si la comparamos con personas con un nivel educativo un poco más alto y vemos las líneas, ¿verdad? La violeta, si no me equivoco, es menos de escuela superior y está mucho más alta que los demás. Esta que es como peach o color salmón, pues está un poco más abajo y esta es la que tiene escuela superior y así a medida que vamos, que esa línea va más abajo en la gráfica, eso del hogar, que personas con menor ingreso en el hogar tienen un menor, tienen una mayor prevalencia por enfermedades cardiovasculares. Y eso lo vemos viendo en en la gráfica, en todas las líneas, a medida que vamos bajando, aumenta el ingreso familiar. Así que vemos mayor prevalencia por nivel educativo más bajo, hay una mayor prevalencia, y nivel económico más bajo también presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. En términos de mortalidad, no traje acá la gráfica, pero vemos mayor mortalidad por accidentes cerebrovasculares en féminas cuando lo comparamos con varones. Y también el grupo de edad de 85 años o más presenta mayor mortalidad tanto en accidentes cerebrovasculares como en enfermedades cerebrovasculares. Entonces yo quería ver si ustedes en el chat me pueden escribir rapidito a qué piensan que se debe esto de que las personas con menor educación o con menor nivel educativo y con menor ingreso del hogar tengan una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Si me pueden escribir por el chat por ahí, voy a estar leyéndoles. Escribe Wanda, perdón. Escribe Yajaira al acceso de recursos, Wanda al tipo de dieta, sedentarismo, acceso limitado a servicios, dice Norma, menos cuidado de la salud, acceso a servicios, menos acceso a servicios. Correcto, principalmente esas disparidades se deben a menor acceso a los servicios de salud. ¿Verdad? Un poco de lo que hablan de menor dieta, pues menor acceso también a tal vez alimentos que sean más ricos en, ¿verdad? En términos de nutrición, a lo mejor más sedentarismo porque tengo menos acceso también pues a lo mejor a un espacio comunitario que es donde se pueda caminar, a una pista de caminar, a una cancha o a algún gimnasio, ¿verdad? Así que hay una cuestión de acceso, ¿verdad? Y de necesidad de acceso en estas poblaciones que tienen menor ingreso económico y menor educación, que también son dos factores que van de la mano. Si vemos entonces acá, gracias a las personas que han contestado en el chat, si vemos acá la carga de la enfermedad en Puerto Rico y vemos entonces años de vida saludable perdidos o los DALYs, como estábamos viendo ahorita, vemos que las enfermedades del corazón también están en esa segunda posición. Este, y acá lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo las posiciones, pero la barra como tal, lo que significa es el porciento de cambio en una década, ¿verdad? Entre el 2013 y el 2023. Así que vemos que las enfermedades del corazón han causado casi ¿verdad? Han cambiado o han aumentado en casi un 15% en una década. Esos años perdidos por discapacidad o por enfermedad han aumentado en un 15% en una década. Eso es bastante alto. Este, en Puerto Rico, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa, ya les mencioné,
Y la mayor parte de ese aumento por DALYs en Puerto Rico específicamente viene de años vividos con discapacidad, no por muertes prematuras. Y eso es un dato importante porque esto implica una carga mayor para el sistema de salud, ¿verdad? Tenemos más enfermas. Así que tenemos más personas yendo a los médicos, yendo a las salas de emergencia, siendo hospitalizadas y sabemos que en Puerto Rico pues tenemos ¿verdad? Tenemos unos retos con el sistema de salud que está un poco, que está fragmentado, que tenemos pues menor cantidad de médicos de las que deberíamos tener y de personal clínico en general, no solo médicos. Así que este es un dato importante porque pues aumenta más la carga al sistema de salud esos años vividos con discapacidad por la población. Ahora, si nos movemos un poco a los factores de riesgo, ustedes ya los han mencionado en el chat, lo mencionaron desde el rompehielo y lo mencionaron un poco ahorita también en la pregunta que les hice, pero vamos a verlos. Los factores de riesgo, hay algunos que son por condiciones de salud, como alta presión arterial, colesterol alto, diabetes y obesidad. Tenemos unos factores de riesgo que son entonces debido a estilos de vida como dieta no saludable, inactividad física, consumo excesivo de alcohol y tabaquismo o consumo de tabaco. Y hay otros factores que son entonces genética, historial familiar, edad, sexo, raza y etnia. Si vemos aquí y miramos esta diapositiva, vamos a ver que la mayoría de estos factores de riesgo son modificables. Así que eso es bien importante también porque hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? Para no llegar a desarrollar una enfermedad cardiovascular y no llegar a, pues, a que se deteriore nuestra salud y hacer una carga más, ¿verdad? Para el sistema de salud que ya está bastante comprometido. Acá les traje una estadística que es la carga de los factores de riesgo, ¿verdad? Es una estadística de DALIS también, pero específicamente para los factores de riesgo, no para enfermedades. Y esto me pareció bastante chévere la tablita, porque vemos que en el top 8 de los factores de riesgo, esto es específico para Puerto Rico, el top 8 de los factores de riesgo, 7 contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y todos, absolutamente todos, han ido en aumento en la última década. Así que esto también es bien importante. Sabemos que desde hace 20, 30 años, los 90, 30 años, ha habido como este cambio en los factores de riesgo y en las enfermedades también que causan más mortalidad y en los factores de riesgo que cambiaron de enfermedades infecciosas y mentales y de, ¿verdad? Consumo de alimentos infectados o qué sé yo. Entonces unos factores que son más modificables, como estos que estamos viendo acá. Y eso ha pasado en la última década y vemos que han aumentado estos factores de riesgo que son debido a estilos de vida y modificables y que siguen aumentando. Y entonces quise traerles también estas estadísticas porque pues, es importante hablar de cuándo debemos empezar a prevenir, ¿verdad? Estas enfermedades cardiovasculares que son tan prevalentes, ¿verdad? Y que causan tanta mortalidad en nuestro país. Y encontré este estudio de la doctora Cintia Pérez, que está bien interesante, es hecho en Puerto Rico, se llama Cardiovascular Health Among Young Men and Women in Puerto Rico as Assessed by the Life Essential Eight Metrics. Fueron una muestra de 2.162 jóvenes adultos en Puerto Rico entre las edades de 18 a 29 años, todos eran residentes de Puerto Rico y se encontró que el 72.6% de los jóvenes del estudio presentaban una salud cardiovascular por debajo del nivel ideal según el índice LE8.
o Life Essential 8. Vemos aquí, si vemos acá los datos, ¿verdad? Estos de aquí, de dieta en adelante, son estos ocho, ¿verdad? Métricas esenciales o factores esenciales que debemos medir o que debemos mantener para tener una salud cardiovascular óptima. Son dieta, actividad física, exposición a nicotina, la salud del sueño, el índice de masa corporal, el colesterol, la presión arterial y la glucosa. Los que están en gris son los que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres. Los que están en color negro son los que sí hubo diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres. Así que vemos que los hombres tuvieron mayor actividad física, pero las mujeres tuvieron menor exposición a nicotina. Sé que se ven un poquito diferentes o sea, se mide un poquito distinto los números. Un número mayor significa que ese grupo está mejor en ese factor específico. Así que ahí está el número mayor, no quiere decir que tuvo mayor exposición a nicotina, sino que tuvieron un mejor ranking o una mejor nota en este factor de exposición a nicotina. ¿Verdad? Así que las mujeres tuvieron menor exposición a nicotina. En términos del colesterol, las mujeres también tuvieron un mejor ranking y en términos de presión arterial tuvieron también las mujeres un mejor ranking. Así que los hombres están un poquito más rezagados en términos de de su estado de salud cardiovascular, que ahí podemos ir viendo, aunque toda la población necesita, ¿verdad? Comenzar la prevención desde temprano y necesita que le prestemos atención a esos factores desde temprano porque ninguna estuvo muy óptima. Pero en general, los hombres tuvieron un porcentaje más bajo que las mujeres, así que hay que pues, prestarle un poquito más de atención a los hombres en términos de su salud cardiovascular. Y lo que me parece súper importante de este estudio es que son jóvenes adultos desde 18 años, así que vemos gente desde los 18 años que tiene un estado de salud cardiovascular subóptimo, ¿verdad? Así que necesitamos empezar a hacer esos esfuerzos desde temprano en la vida, desde la juventud o desde la adolescencia, para ir creando esos mejores hábitos de salud. Y entonces quiero enfatizar en la prevención, ¿verdad? Que sirva esta presentación y todos estos datos que les he mostrado para enfatizar sobre la importancia de la prevención cuando vemos los datos de la carga de enfermedad en Puerto Rico y particularmente ese aumento que vimos en factores de riesgo metabólicos y factores de riesgo de estilos de vida que son modificables, pues queda claro que necesitamos estos dos frentes simultáneos, tanto prevención primaria para evitar que las personas desarrollen lo que es hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, para que las personas estén más activas físicamente, tengan una mejor dieta. ¿Verdad? Identificar y controlar de forma temprana estos factores de riesgo y promover estilos de vida saludables. Pero también necesitamos prevención secundaria porque ya tenemos una población bien grande que ya la tiene, que ya tiene estas enfermedades. Así que prevención secundaria y terciaria también en este caso para evitar llegar a esa discapacidad. Así que para que esa enfermedad isquémica del corazón no llegue a un infarto y que la persona, ¿verdad? Entonces tenga o una muerte prematura o que sufra años de discapacidad por alguna enfermedad cardiovascular o un accidente cerebrovascular. Y, y me surge también que debemos trabajar un poco ese enfoque, tenemos que tener un enfoque interdisciplinario. eh, para coordinar entre diferentes profesionales de la salud, entre recursos comunitarios que ya existen, cómo las personas entonces pueden alinear esos estilos de vida, eh, porque sabemos que es importante, sabemos cuáles son los factores que están afectando, pero tenemos que hacer unas recomendaciones a las personas de acuerdo al contexto y a las comunidades y a, ¿verdad? Y a su realidad.
Así que es importante también ese enfoque interdisciplinario para que las personas sepan también cómo navegar esos recursos comunitarios. La detección temprana es bien importante y ya vimos lo importante que es empezar desde bien temprano en la vida, porque ya desde los 18 años hay jóvenes que no tienen una salud cardiovascular y la mayoría, de hecho, de los jóvenes no tienen una salud cardiovascular óptima. Entonces quería dejarles con esta reflexión. Si quieren pueden contestarlo en el chat, pero si quieren, si no, se lo pueden llevar entonces ustedes para su reflexión. Y es qué podemos hacer desde nuestros roles, ¿verdad? Sé que acá hay mucho personal clínico, muchos médicos, enfermeras, etcétera, enfermeras y enfermeros. ¿Qué podemos hacer desde nuestros roles para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares? Como les dije, si quieren lo pueden poner en el chat y si quieren, pueden llevárselo como una reflexión para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar la salud de la población en Puerto Rico. Acá les muestro mis referencias para la presentación. Les agradezco mucho su atención y si tienen preguntas. Muchas gracias. Excelente, Rachel. Ofreciste una mirada tanto de aquí en Puerto Rico como lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, Veo que están contestando tu pregunta. Luis Rosario nos dice que promover estilos de vida saludable a través de políticas públicas en agencias y empresas. Sí, las políticas públicas que se, que se, que se trabajen, no solamente hacer una política pública y dejarla ahí escrito. Hay que también la implementación muy importante. Eh, Kimberly Cartagena nos dice facilitar técnicas para manejo de estresor vivir este contexto de Puerto Rico. Definitivamente que sí. Eh, Estamos pasando por muchos estresores, un país que está en esa lucha constante. Así que muchas gracias por traer esta información súper valiosa. Me sorprendió mucho lo de los jóvenes. No sé qué está pasando, no sé si son jóvenes sin médicos, si una buena educación. Ahí hay una área muy buena para explorar. Vamos a pasar a la postprueba. Tenemos la sesión de preguntas, no te vayas, Rachel. Estoy aquí. Vamos a pasar a la postprueba. Eh, Perfecto. Pueden ir contestando y si tienen sus preguntas o dudas, mientras van contestando, pueden hacerlas preferiblemente encendiendo el micrófono. Una excelente manera para expresarse, ¿verdad?